Amazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, los funcionarios de la embajada de dicho país y sus familiares abandonaron el Ecuador este domingo. Además, la embajada mexicana en Ecuador permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La mañana de este domingo, 18 miembros diplomáticos mexicanos y sus familias que residían en el Ecuador abandonaron el país en un vuelo comercial tras la disposición de su presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tras el rompimiento de relaciones diplomáticas dispuso la salida inmediata de sus funcionarios del país. Estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias. Posterior a ello, tras su llegada a Ciudad de México pasadas las 11 de la mañana, la embajadora de México en Ecuador, declarada persona non grata en días pasados, se dirigió a los medios y afirmó que México no juzga a sus asilados. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. Así también el encargado de la Embajada Mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, se refirió a las medidas que tomará su país. El gobierno de México ha decidido llevar el caso a las instancias internacionales, a las instancias judiciales internacionales. Pero también otro anuncio de López Obrador implica el cierre indefinido de su embajada en Ecuador y la suspensión de servicios consulares, lo que impide que los ecuatorianos tramiten sus visas mexicanas y realicen otros trámites. En cuanto a los más de 1,600 mexicanos que viven en el Ecuador, la Secretaría de Relaciones Exteriores de dicho país, en un comunicado puso una serie de contactos en caso de emergencia y los refirió a las embajadas de México que funcionan en países vecinos como Colombia, Chile y Perú. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador podrá seguir recibiendo asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, el SIRME. Mientras tanto, la Dirección de Aviación Civil del Ecuador negó que exista una prohibición de vuelos para que ingresen o salgan del país con destino a México. Y este martes 9 de abril la OEA sesionará para tratar la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito con el fin de capturar al ex vicepresidente procesado por casos de corrupción, Jorge Glass. Varios gobiernos de la región y organizaciones internacionales han expresado ya su rechazo al hecho. En las últimas 48 horas, la comunidad internacional ha expresado su repudio a la decisión tomada por el gobierno de Daniel Noboa de ingresar ilegalmente a la embajada mexicana ubicada en Quito. El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Chet Donovan, convocó a sesión extraordinaria el martes 9 de abril por petición de la misión permanente del Ecuador, con el propósito de abordar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. La tensión entre México y Ecuador por la captura del ex vicepresidente Jorge Glass también generó que organizaciones internacionales como la Unión Europea y la ONU condenaran el hecho. Joseph Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, explicó que se trata de un claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961. Y Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo estar alarmado por la entrada de las fuerzas de seguridad a la embajada. Añadió que la violabilidad registrada pone en riesgo el avance de cooperación entre estados. Asimismo, países como Estados Unidos, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Cuba, Bolivia, Venezuela y Brasil condenaron el hecho. Se habla de una violación y un acto intolerable, aunque varios también llamaron a ambas naciones a superar este conflicto con diálogo y respetando las normas internacionales, entre ellos Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. A la par, decenas de mexicanos se manifestaron el sábado frente a la Embajada de Ecuador en la Ciudad de México, exigiendo respeto por su país. Este fin de semana, la Cancillería ecuatoriana justificó el ingreso no autorizado de la Policía Nacional a las instalaciones de la Embajada Mexicana en Quito. Esto tras la captura en su interior del ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí les tenemos un resumen de los hechos.
Estas fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Cerca de las 10 de la noche del viernes 5 de abril, policías ecuatorianos ingresaron a la embajada mexicana para dar con la captura de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, sobre quien pesan 2 sentencias ejecutoriadas por corrupción y una orden de captura. Un ingreso justificado según las autoridades ecuatorianas, pues había un riesgo real de fuga inminente. Gran parte de este problema comienza con frases como "pero todo estaba armado", frases como "le estamos esperando en México", frases como "estábamos por salir". Nos pusieron al Ecuador en una situación que no podíamos permitir, una situación que lastimosamente ya vivimos antes. De ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. La embajada mexicana, al recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador. Y es que la captura se dio solo horas después de que por un lado México decidiera otorgarle asilo político al ex vicepresidente y de que por otro Ecuador decidiera negarle el salvoconducto que le permitía a Glass su traslado y salida hacia dicho país. Un procedimiento que duró solo minutos y en donde desesperado el encargado de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, intentó detener a los vehículos polarizados que salían de la embajada y protagonizó esta escena. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Sin embargo, nada impidió que Glass sea trasladado hacia la unidad de flagrancia, lo que produjo casi de inmediato varias reacciones en México. De hecho, su presidente anunció la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países esa misma noche. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Lo cierto es que a la misma hora en Ecuador las diligencias continuaban al interior de la unidad de flagrancia, las mismas que duraron casi 8 horas, pues a las 7:30 de la mañana del día siguiente, finalmente, Glass salió dentro de este blindado, acompañado de gran contingente de uniformados con destino al aeropuerto Mariscal Sucre, donde sin perder un minuto fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en el país, La Roca, en Guayaquil. Y así finalmente, tras haber permanecido casi 3 meses en la embajada mexicana, según las autoridades, Glass le rendirá cuentas a la justicia. En La Roca, la cárcel de máxima seguridad que tiene el país, están recluidos desde líderes de bandas terroristas hasta exfuncionarios y jueces. Y hoy también el ex vicepresidente Jorge Glass. Diseñada para personas de alta peligrosidad, con la llegada del ex vicepresidente Jorge Glass, este centro penitenciario ya tiene 51 internos. La lista va desde terroristas, exfuncionarios, jueces y familiares de mandatarios. Jorge Glass, al interior de las instalaciones penitenciarias, fue sometido a una valoración médica. En imágenes emitidas por el gobierno se aprecia su ingreso a la cárcel, con grilletes en las manos y guiado del brazo por un policía. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, esta cárcel es la más segura del país y la única donde cada preso tiene una celda propia con monitoreo por cámaras. En esta cárcel se encuentra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, que fue trasladado el sábado 30 de marzo desde la cárcel 4 de Quito. Aquí también está Carlos Angulo, alias Invisible, señalado como autor mediato del asesinato a Fernando Villavicencio. También forma parte de los residentes de ese centro carcelario el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. También se encuentra el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, Francisco Barreito Abad, investigado por tráfico de influencias. Carlos Mantilla, alias Choclo, cabecilla de la organización delictiva Los Lagartos. Pese a que las autoridades señalan que las instalaciones de esta cárcel son 100% seguras, en septiembre de 2023, en el techo del centro carcelario, con la ayuda de un dron dejaron un artefacto explosivo, cuya detonación controlada causó graves daños. Tanto que ni el prófugo de la justicia Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la estructura terrorista Los Choneros,
quería estar en esta cárcel. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass presentó una acción de habeas corpus para salir de la cárcel de máxima seguridad. El proceso ingresó en la madrugada de este 7 de abril. Recayó en la sala del juez Edgar Osvaldo Ojeda, de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Recordemos, el ex vicepresidente Jorge Glass arrastra casos pendientes con la justicia ecuatoriana. Glass tiene 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos, y además una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí. Una vez más, el ex vicepresidente de la República de Rafael Correa y Lenín Moreno vuelve a prisión. Llega el ex vicepresidente Jorge Glass al Centro de Privación Libertad Zonal número 8. Desde la mañana de este sábado 6 de abril es uno más de los internos de la cárcel La Roca. Glass tiene 2 sentencias en firme por corrupción. La primera se dio en 2019. Ahí entonces la justicia lo condenó por asociación ilícita en el caso Odebrecht y fue sentenciado a 6 años de prisión. La segunda por el caso Sobornos 2012-2016. Ahí fue condenado a 8 años de cárcel por cohecho agravado. Pero una jueza de Pichincha acogió el pedido de unificación de pena solicitado por la defensa del ex vicepresidente. Así que Glass debía permanecer en prisión por 8 años. Glass cumplía esa pena en libertad por efectos de unas medidas cautelares otorgadas en el 2022 por el juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, quien, por cierto, está procesado y preso por el caso Metástasis relacionado con delincuencia organizada. En diciembre de 2023, la justicia le negó la prelibertad a Glass. Por lo tanto, él debía volver a prisión, pues solamente había cumplido con 5 años y 2 meses de prisión. Además, a inicios de 2024, Glass recibió una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. El ex vicepresidente es investigado por posible peculado por sus intervenciones como ex vicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Un juez dictó prisión preventiva, la cual no pudo ejecutarse porque Glass ya estaba refugiado en la Embajada de México en Quito. El nombre de Jorge Glass también aparece en los casos Metástasis y Purga. Este lunes 8 de abril inicia el juicio en contra del excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt en Estados Unidos. Él enfrenta 6 cargos penales que incluyen lavado de activos, encubrimiento e incluso se condenan transacciones derivadas de actividades delictivas. Pollitt se enfrentará a un jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida. Hasta 100 años de cárcel podría enfrentar el excontralor del correísmo Carlos Pollitt por supuestamente haber participado en esquemas de corrupción en Estados Unidos. Juicio que se llevará a cabo este lunes en la Corte del Distrito Sur de Florida, en donde enfrenta un cargo por conspiración por lavado de activos, 3 cargos por encubrimiento de lavado de activos y 2 por participar en transacciones con bienes derivados de delitos. Según la justicia estadounidense, por un lado, Pollitt habría recibido $11 millones mediante pagos realizados por Odebrecht y por otro lado el excontralor habría recibido pagos para obtener contratos con la estatal Seguros Sucre. Entre las pruebas que presentará la corte estadounidense están 19 testigos, entre ellos el ex ejecutivo de Odebrecht José Conceizao Santos, el ex empresario Roberto Isaías Dazum, el expresidente de Seguros Sucre Juan Rivas y el empresario de Rea Seguros Diego Sánchez Silva. Además, otra de las pruebas que utilizaría la corte estadounidense serían las 13 cuentas bancarias abiertas por Pollitt en 6 entidades financieras del país norteamericano. Según el portal digital Plan B, este lunes el tribunal seleccionará al jurado y el martes ya se instalará la audiencia del juicio, el mismo que está previsto dure alrededor de 3 semanas. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, la policía capturó a 5 sujetos vinculados al secuestro de un empresario en el norte de Guayaquil. Ya volvemos con esta información. Seguimos con más noticias. A 15 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral realizó simulacros previos al referéndum y consulta popular para poner a prueba los procedimientos técnicos, operativos y logísticos para garantizar que las elecciones del próximo 21 de abril se realicen con total normalidad.
Que todo está listo para las elecciones de consulta popular y referéndum 2024 es lo que anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, quien luego de 2 simulacros electorales realizados este fin de semana, aseguró que todo está a punto para este nuevo proceso electoral. Y es que este sábado se realizaron pruebas del sistema informático en las 3 circunscripciones especiales del exterior, evitando que se presente alguna eventualidad. En total serán más de 429,000 los ecuatorianos que podrán sufragar en el extranjero de 9 de la mañana a 19 horas del 21 de abril. Estamos listos para el voto en el exterior. Los paquetes electorales ya están en aduanas de la mayoría de los países, toca desaduanizar. Se han hecho los simulacros el día de ayer en las zonas en donde se han seleccionado y esperamos que todo se desarrolle dentro de la normalidad. Previo al simulacro nacional desarrollado este domingo, Tamaint aseguró que más del 80% de papeletas ya están impresas y luego de integrar los paquetes electorales saldrán primero a las provincias amazónicas y de Galápagos, que son aquellas que tienen los recintos más alejados del país, hasta llegar el día sábado, que se distribuyen en la provincia de Pichincha por la cercanía. Sobre el voto de los más de 1,300 ecuatorianos empadronados en México, Tamaint explicó que el proceso se ha desarrollado con total normalidad. Sigue con su organización normal. En México ya están los paquetes electorales en aduana, la gente está capacitada y bueno, continuamos mientras no haya ninguna novedad que tomar decisiones diferentes a las que ya lo hemos tomado hasta ahora. Sin embargo, de suspender el funcionamiento de la embajada ecuatoriana en México, el desarrollo de las elecciones en dicho país podrían peligrar, a lo que según Tamaint esperarán que Cancillería sea la que les notifique de existir alguna novedad. Mientras tanto, a las 0 horas de este domingo ya inició la campaña electoral de referéndum y consulta popular, con 10 organizaciones autorizadas. En menos de 24 horas, la policía capturó a 5 sujetos implicados en el intento de secuestro a un empresario en el norte de Guayaquil. Los detenidos realizaban falsos operativos para secuestrar a ciudadanos. Son parte de una peligrosa estructura delictiva dedicada al secuestro y extorsión en Guayaquil. Para cometer estos delitos se disfrazaban de policías y agentes de tránsito, fingiendo operativos en diferentes zonas de la urbe porteña. Tienen antecedentes policiales por secuestro y por delincuencia organizada, 2 de ellos. Su última víctima, un empresario que se salvó de ser secuestrado la tarde del sábado 6 de abril. El ciudadano circulaba en su vehículo por la avenida Francisco Orellana y Naín Isaías cuando fue sorprendido por esta banda criminal que a la fuerza intentaron llevárselo. Un grupo de infractores de la ley utilizando un pseudo operativo policial, utilizando una motocicleta de las mismas que utilizamos en la Policía Nacional, trató de parar la marcha del ciudadano que se dirigía a hacer sus tareas normales. Y también acompañado de varios vehículos de alta gama, uno de ellos cumplía la función de cerrar el paso, intentaron en otro vehículo embarcarle, en un Toyota Fortuner, a la fuerza trataban de plagiarlo. El Ford blanco fue interceptado por una camioneta gris negra y atrás de esa había otra plateada, se bajaron como 6 manes. Y ahí lo encañonaron a ese pana y le hicieron lo que le hicieron y se fueron ahí, se iban a la fuga en otro Aveo que estaba parqueado ahí en la esquina. Ahí. Tras 4 allanamientos ejecutados por agentes de la Policía Nacional, en el Cantón Durán, en el sur, Esteros y Pascuales, en el puerto principal, los atraparon. Cada uno de estos sujetos cumplían roles y funciones diferentes. Para ejecutar los secuestros hablaban por medio de radios de comunicación. Cerca de 50 operativos antiterroristas y contra la extorsión se han llevado a cabo en 5 provincias del país en la última semana. Estos se suman a los resultados del Plan Fénix a un día de que acabe el estado de excepción en el país. Pichincha, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí fueron las principales localidades donde se logró capturar a objetos de mediano y alto valor durante esta semana. Resultados que reflejan cifras positivas en cuanto a operativos policiales, en el que se alcanza una efectividad e inmediatez de respuesta hacia los secuestros del 91% y con respecto a delitos de extorsión, una efectividad del 62% a nivel nacional según autoridades.
Desde el 17 de marzo hasta la fecha, esta rama de la Policía Nacional en estas provincias ha realizado 49 operativos, dando como resultado la aprehensión de 129 individuos y 16 personas liberadas, 15 carros y 21 motos retenidos. Como ejemplo a eso está el megaoperativo ejecutado la madrugada de este viernes en Manta, donde más de 3.000 agentes entre policías y militares colaboraron. Y también el operativo ejecutado tras el asalto de un camión de carga de cacao, en donde al menos 22 supuestos antisociales fueron aprehendidos. Ahí está un tipo de camiseta. Por otro lado, a pocos días que se acabe el estado de excepción, el eje de seguridad del denominado Plan Fénix arroja que desde enero a abril se han realizado 237.357 operativos a nivel del país y existen 18.156 detenidos. 300 son por terrorismo. Una gran cantidad de material explosivo fue descubierto por la policía en una vivienda ubicada al sur de Cuenca. Según las primeras indagaciones, el material era custodiado por un extranjero ligado al grupo terrorista Los Lobos. Toda esta cantidad de material explosivo fue descubierto por la policía la noche del pasado viernes en una vivienda ubicada en el sector del Batán, al sur de Cuenca. Como indicios encontramos 739 cartuchos calibre 223, 674 cilindros de pentolita, 2 rollos de cordón detonante de color azul, una terminal móvil y, como se les había indicado, una granada de fragmentación tipo defensiva. La granada tuvo que ser detonada de forma controlada. La granada se encontraba bastante inestable, presentaba partes corroídas y de igual forma en un momento determinado se procedió a utilizar un traje especial, un EOD-9, para proceder a trasladar con una manta balística a un lugar seguro para su inmediata destrucción, ya que estos explosivos son bastante inestables y pueden ser activados por un golpe o fricción. El peligroso material, según el personal especializado en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate, era manejado de forma antitécnica. Estaríamos hablando de un radio de detonación de 200 metros. Las consecuencias hubiesen sido catastróficas. Hubiésemos tenido muchas vidas en juego. El material, según los primeros datos, le pertenecía al grupo delictivo Los Lobos. Ahora lo que se investiga es si se pretendía ocupar para algún acto terrorista o para la minería ilegal. Hemos obtenido mucha información en el allanamiento de este domicilio y lo que tenemos ahora es que vincularlo a otras investigaciones, vincularlo a otra información que tengamos, ya no solo a nivel acá de la ciudad de Cuenca o la provincia de La Suay, sino a nivel nacional a través de las unidades transversales. Una persona de nacionalidad venezolana que custodiaba el material fue detenida para las investigaciones. Se acabó el tiempo de las noticias, amigos, pero les invito a que mañana nos acompañen en las entrevistas. Estará junto a nosotros la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Justamente con ella abordaremos la situación entre Ecuador y México. Y también estará en nuestros estudios Esteban Santos, internacionalista, con quien conversaremos las repercusiones que podría existir para nuestro país después de las decisiones tomadas con México. Ahora ya viene Hora 25, en donde también ahondaremos sobre este tema que ocurrió durante el fin de semana. Que descansen.